Y acá estamos en el restaurante Cusqueñito, que acaba de terminar la conferencia de prensa con Magda La Voz Sensual. Amiga, ya se acerca tu aniversario este sábado 10. Vamos todos al Complejo Santa Rosa a celebrar tu 18 años y tu cumpleaños. ¿Qué tal? Un saludo para Furry, buen día. Muchísimas gracias, Juliancito, de verdad, por estar aquí. Sí, estamos ya a pocos días de poder celebrar este aniversario y a la vez pues mi cumpleaños. Invitarles de todo corazón a toda esta gente maravillosa que durante estos años me ha sabido brindar su cariño, su apoyo. En el Complejo Santa Rosa, este sábado 10 de noviembre, ahí los espero. ¿Cuántas horas va a cantar Magda La Voz Sensual? Son 3 horas de concierto. 3 horas de concierto. ¿Va a estar dividido o 3 horas seguidas va a cantar? Va a ser seguida, va a ser seguida. Va a ser seguido. Pero de todas maneras vamos a estar toda la noche en el escenario. Sí, y justo en ese día vas a celebrar tu cumpleaños, coincide, es la fecha, el mismo día. Es la fecha exacta, mi cumpleaños 10 de noviembre. Es la fecha exacta y la primera vez que coincide esto. Para los amigos de Bolivia, de Arequipa, de Puno, la música tuya es una fusión, ¿no? Pues no es netamente ayacuchana, porque todo el mundo habla que tú eres ayacuchana, sin embargo no tocas como los ayacuchanos, ¿no? Sí, empecé con el huayno ayacuchano, luego empecé a fusionar, empecé a cantar con el arpa y luego fusiono arpa y la guitarra. Ya. ¿No? Entonces ya sale pues una fusión diferente. Es una creación tuya. Y el charango, sí, es algo diferente. ¿Quiénes te van a acompañar para tu fiesta, amiga? Raúl Arquídigo, estará Chinito Delante, Rosita de Espinar, está también Porfirio Aybar, está Miguel Salas y los Chapas. Tú dijiste que no quieres que te pregunten algo sobre tu vida privada, pero yo saqué en la página web, no sé, viste, te separaste, ¿no? Que te pegaba y ahora está más bonita, amiga. No sé si la has leído. Bueno, no voy a responder. No vas a responder, qué bueno. ¿Pero qué piensas sobre la violencia contra la mujer? Bueno, no, nadie está de acuerdo con eso, ¿no? Claro. Como mujer jamás voy a estar de acuerdo con esto, eso está muy mal, no me parece. Ya, amiga, acá hay bastantes periodistas que están esperando y el sábado 10 estamos contigo. Gracias. Suerte, éxitos. Ahí sí, sí,